Muy bien, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis sobre la ilusión de la objetividad. ¿Saben? A simple vista, todos confiamos ciegamente en que las grandes decisiones de nuestra sociedad están en manos de expertos superracionales, ¿verdad? Jueces dictando sentencias, abogados evaluando riesgos, legisladores diseñando nuestras leyes. Pero, y aquí está el gran detalle, la premisa que vamos a explorar hoy desmantela por completo esa confianza. Vamos a ver cómo incluso en situaciones críticas, estos grandes expertos cometen errores garrafales. ¿Por qué? Pues porque unos atajos mentales, totalmente invisibles, literalmente secuestran sus cerebros. Para entender este secuestro cognitivo, este es nuestro mapa de ruta. 1. La ilusión de la objetividad. 2. La representatividad. 3. La disponibilidad. 4. El efecto anclaje. 5. La heurística del afecto. Y finalmente, 6. Nos preguntaremos si la justicia es realmente ciega. Empecemos con la sección 1. La ilusión de la objetividad. Sistema 1 versus Sistema 2. Antes de ver las trampas en sí, tenemos que conocer a los dos personajes principales que habitan en nuestra mente. Solemos pensar que somos un solo ente tomando decisiones de forma lógica, pero no, aquí vemos la realidad. Por un lado, tenemos al Sistema 1. Este es rapidísimo, súper intuitivo y la verdad un cuentista espectacular que asocia todo. Por el otro lado está el Sistema 2, que es, más lento, muy analítico, el típico monitor lógico. Pero tiene un problemita, se agota rapidísimo, es increíblemente perezoso. Entonces, lo que pasa todo el tiempo es que el Sistema 1 inventa historias súper convincentes pero llenas de huecos y se las da en bandeja de plata a un Sistema 2 que está demasiado cansado para revisarlas. Es como dejar al zorro cuidando el gallinero, y esto prepara el terreno para todo lo que viene. Pasemos a la sección 2, representatividad, o el peligro de los estereotipos, donde veremos cómo el cerebro prefiere una buena historia a las matemáticas reales. Esta es la famosa heurística de la representatividad. Miren, para el Sistema 1, sacar cuentas estadísticas es demasiado esfuerzo, así que hace un truco de magia mental. Cambia esa pregunta matemática tan complicada por una facilísima. Oye, ¿cuánto se parece esto al estereotipo que ya conozco? Si la historia suena coherente y vívida, esa simple sensación de similitud, ¡puf!, borra por completo la verdad estadística. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo se demostró todo esto. Está el famosísimo experimento de Tom W. A un grupo le describen a un chico súper inteligente, estructurado, cero creativo y nada empático. Y les preguntan, ¿qué va a estudiar? Casi todos dijeron, ciencias de la computación, ignorando por completo un dato estadístico gigante. Había muchísimos, pero muchísimos más estudiantes matriculados en humanidades. El estereotipo del nerd tapó los números base por completo. Y esto le pasó hasta el mismísimo Daniel Kahneman cuando estaba en el ejército israelí. Él evaluaba soldados en pistas de obstáculos y sentía una confianza absoluta en sus pronósticos cuando alguien se veía como el típico líder. Lo loco es que él mismo tenía los datos que probaban que esas pruebas no predecían absolutamente nada. Pero claro, el estereotipo fue mucho más fuerte. Hagamos un ejercicio con un caso real. Imaginen a un equipo de abogados supercapacitados en un arbitraje minero internacional. Tienen que decidir qué es más probable. Escenario A, el tribunal falla en contra de la empresa con la pena máxima. O, escenario B, el tribunal falla en contra con la pena máxima debido a que unos correos comprometedores acaban de filtrarse a la prensa. Si lo piensan, el escenario B se siente 10,000 veces más probable, ¿verdad? Es jugoso, tiene sentido y encaja perfecto con los miedos legales de hoy en día. Pues aquí es donde entra el golpe de realidad matemática, la falacia de la conjunción. Es estadísticamente imposible que el escenario B sea más probable que el A. ¿Por qué? Porque perder el juicio, que es el escenario A, ya incluye por definición perderlo por los correos filtrados, que es el escenario B, además de perderlo por 1000 razones más. Es exactamente la misma lógica del famoso experimento de Linda. Añadir detalles a la historia la hace sonar muchísimo mejor, pero matemáticamente la hace menos probable. Y sin embargo, abogados brillantísimos caen en esta trampa todos los días porque nuestro cerebro simplemente confunde plausibilidad con probabilidad. Avanzamos a la sección 3, disponibilidad, el engaño de la memoria. Aquí vamos a explorar cómo nuestros propios recuerdos nos traicionan y distorsionan totalmente la percepción de un riesgo real. Así funciona la heurística de la disponibilidad.
Básicamente, la mente calcula qué tan peligroso es un evento basándose solo en qué tan rápido recordamos un ejemplo de eso. Así de sencillo. Si un recuerdo es reciente o fue súper dramático y tuvo mucha prensa, el sistema 1 lo pesca rapidísimo y dice, alerta, esto es inminente y va a pasar ya. Literalmente, nuestro cerebro asume que si el recuerdo fluye fácil, es porque el evento ocurre con muchísima frecuencia. Y ojo, porque esto puede hacer volar por los aires presupuestos estatales enteros a través de lo que Cass Sunstein llama la cascada de disponibilidad. Ocurre un incidente químico menor. Los medios entran en pánico, muestran imágenes terribles, narrativas dramáticas, y el miedo público se dispara por las nubes. De repente, el desastre es lo único disponible en la mente de todos. ¿Qué hacen los legisladores? Entran en pánico también y aprueban leyes draconianas que cuestan millones. A esto se le dice negligencia de la probabilidad. Legislar pensando en la imagen vívida del peor escenario posible, ignorando que la probabilidad real de que pase es casi cero. Mientras tanto, nos quedamos sin presupuesto para riesgos cotidianos que son mucho más letales pero que no generan clics. En el mundo corporativo, la historia es igual de destructiva. Imaginen al directorio de una gran compañía energética, analizando contingencias por demandas de salud ocupacional. Resulta que hace un mes, un competidor perdió un juicio idéntico, salió en todas las portadas y casi se van a la quiebra. Al calcular su propio riesgo, el equipo legal entra en pánico total y recomienda frenar las inversiones para guardar millones por si acaso. Tienen la quiebra del competidor tan fresca en la memoria que el desastre les parece innegable. Pero, a ver, miremos los datos objetivos. ¿Saben qué nos dicen? Muestran que, históricamente, el 98% de esas demandas en ese sector específico se desestiman o se arreglan por montos minúsculos. El 98%. El equipo de expertos, supercapacitados, confundió la carga emocional de un caso aislado con la verdadera probabilidad estadística. El resultado directo, millones de dólares paralizados sin ninguna necesidad. Ese es el costo real de esta heurística. Lo que nos lleva a la sección 4, anclaje, el poder de los números. Y esto ilustra de manera brillante una trampa cognitiva donde números tirados totalmente al azar secuestran nuestro pensamiento analítico en absoluto silencio. El efecto anclaje. Esto es fascinante. De verdad, Amos Tversky y Daniel Kahneman descubrieron que esto ataca a ambos sistemas del cerebro en simultáneo. Primero, un número inicial cualquiera actúa como sugestión para el sistema 1, obligándolo a armar una historia donde ese número tenga sentido. Y luego, entra el sistema 2, que intenta hacer el trabajo duro de alejarse de ese número absurdo. Pero como ya sabemos, se cansa rapidísimo. Así que se rinde prematuramente mucho antes de llegar a la cifra correcta. Miren cómo pasa en la vida real durante un litigio comercial. La parte demandante llega y lanza una exigencia totalmente absurda e inventada. $50 millones. Automáticamente, ¡pum!, el sistema 1 de la defensa queda sugestionado y empieza a pensar que el daño debe ser gigantesco. Su sistema 2, tratando de ser racional, intenta ajustar la cifra hacia abajo, pero se detiene en seco en el límite de su propia incertidumbre. Al final, cierran un acuerdo por $12 millones. El equipo defensor vuelve a casa celebrando. Creen que lograron una victoria táctica brutal bajando el precio desde los 50 millones originales, pero están totalmente ciegos al hecho de que los peritajes dictaban que los daños eran de apenas 2 millones. El ancla imaginaria fue la que dictó todas las reglas del juego. Pero si creen que esto solo le pasa a abogados bajo presión, escuchen esto que es de locos. Hicieron un experimento con jueces alemanes altamente experimentados. Tenían que leer un expediente por robo. Pero antes de dar la sentencia, les pidieron lanzar unos dados. Lo que no sabían era que los dados estaban trucados para caer siempre en 3 o en 9. Luego, simplemente dictaron sentencia. ¿Saben qué pasó? Los jueces que sacaron un 3 dieron en promedio 5 meses de prisión. Los que sacaron un 9 dictaron un promedio de 8 meses. Para ponerlo en perspectiva, es una variación drástica en la libertad de un individuo causada exclusivamente por unos dados de plástico. Obviamente, cualquier profesional negaría a muerte que un número inútil influyó en su decisión, pero la evidencia muestra que incluso las mentes legales más imparciales del mundo son guiadas por anclas aleatorias. Vamos con la sección 5, la heurística del afecto, donde mandan las emociones. Prepárense, porque esta es la que le da el golpe de gracia definitivo a la idea de que podemos usar lógica pura y desprovista de sentimientos. Hablamos de la heurística del afecto.
Las investigaciones de Paul Slovic y del neurocientífico Antonio Damasio demostraron algo súper perturbador. En nuestra cabeza, la conclusión siempre llega antes que el argumento. Cuando vemos información compleja, la mente no evalúa los datos de forma equilibrada, ¿no? Deja que nuestras sensaciones más básicas, de simpatía o aversión, decidan el partido por adelantado. Si algo nos gusta, exageramos sus beneficios y hacemos de cuenta que los riesgos no existen. El razonamiento lógico queda relegado al asiento trasero, actuando solo como un apologista para justificar la emoción. Y este es por lejos el truco más peligroso del sistema 1. Frente a un expediente legal recontra complejo, el cerebro hace una sustitución en secreto. Cambia la pregunta difícil y analítica de ¿existen pruebas objetivas de una infracción? Por una pregunta facilísima y emocional. ¿Cómo me caen estas dos partes? Pongámoslo en el escritorio de un juez mercantil. Tiene un caso entre una pequeña empresa ecológica y una corporación gigante. Al leer los papeles, el juez siente una simpatía inmediata por la misión ambiental de la pequeña empresa y, lógicamente, cierto rechazo hacia la gran corporación. Al entrar la heurística del afecto en juego, el juez asume por defecto que las prácticas de la empresa pequeña son inofensivas. Entonces, ¿qué hace su analítico sistema 2? En lugar de revisar con rigor los peritajes económicos que trajo la corporación, simplemente abandona su rol. Se convierte en el abogado defensor de esa simpatía inicial, buscando únicamente leyes que justifiquen salvar a la empresa ecológica e ignorando todo lo demás. Las emociones literalmente dictan el veredicto. Llegamos a la sección 6. ¿Justicia ciega? El veredicto final. Esto nos lleva a resumir todo lo que hemos visto hoy sobre cómo estas 4 heurísticas invisibles desafían a fondo a los sistemas legales y a los expertos. Entonces, el punto crucial es exactamente lo que captura a la perfección esta frase del psicólogo Jonathan Haidt. Miren esto. La cola emocional mueve al perro racional. Creemos fervientemente que nuestra parte analítica está al mando, cuando la realidad es que en gran parte de las decisiones críticas, nuestro sistema 2 funciona como un relacionista público. Solo busca defender los impulsos, asociaciones e ilusiones creadas por el sistema 1. Y cerramos este análisis con una pregunta para pensar largo y tendido. Si años y años de entrenamiento avanzado no pueden evitar que jueces, abogados y legisladores le den más peso a una buena historia, a unos dados arrojados al azar o a sus preferencias emocionales por encima de la evidencia matemática dura, es posible que algún sistema de alta responsabilidad alcance una objetividad real y pura. Queda clarísimo que la racionalidad perfecta es solo una ilusión. Entender nuestras enormes fallas cognitivas es el primer y probablemente el único paso para intentar mitigar su impacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta la próxima!